Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Esta es la primera edición, estamos en vivo hasta las 2 de la tarde con toda la información parlamentaria y con toda la actualidad política, porque está pasando de todo. Esto es argentino, ustedes ya saben, así que vamos a estar analizándola. Bueno, Lauri, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Meli? Recién Muy buenos mediodías, sí. Con el tema de la ludopatía, que es muy interesante para seguir de cerca con todo lo que está... Bueno, ayer se trabajó en la comisión y con todo lo que está trayendo ese tema en sí. Hola, Pabli. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, parece que se anotó un poroto Guillermo Francos, ¿no? Con la ley de bases, empezó como él a ponerle el cuerpo a las reuniones con las modificaciones que se le quieren hacer. Sí, efectivamente, ayer fue un día importante, mejor dicho, una noche, porque todo esto se desencadenó tarde. Nuestros colegas en el Senado, colegas periodistas parlamentarios, estuvieron trabajando hasta muy tarde, porque cuando todo parecía como encaminarse hacia un nuevo fracaso del oficialismo para obtener un dictamen, finalmente se destrabó a último momento con las firmas en disidencia de algunos senadores que hasta ahora venían retaseando su apoyo. Me estoy refiriendo al senador Quader, a la senadora Tagliaferri, Carambia. Bueno, ellos son los que dieron justamente el aval para que el dictamen saliera, y siempre rescato, con disidencias, lo que justamente quiere decir que no se augura un debate pacífico en el recinto. O sea, lo que salga del dictamen no necesariamente es lo que se va a traducir en la media sanción, porque puede ser que eventualmente durante el debate en el recinto se introduzcan todavía más modificaciones. Claro. Recordemos que allí el oficialismo, está en extrema minoría, tiene los aliados del PRO, pero tampoco llegan ni siquiera a una quincena de senadores, con lo cual, están corriendo muy de atrás para tratar de frenar una ofensiva que obviamente viene liderando Unión por la Patria con 33 senadores, que está públicamente rechazando ambos proyectos de ley, pero no consigue tener la mayoría como para que ese rechazo se pueda llegar a cristalizar. Ayer tuvieron una derrota en Unión por la Patria, hay que decirlo, porque los dictámenes salieron con forceps, pero salieron finalmente. Sí, a ver, muy interesante porque cada uno de manera personal le fue haciendo sus propios planteos a Guillermo Francos, que tuvo que ver con distintas cuestiones. Por un lado, el RIGI, por otra parte, el tema de ganancias, como que cada también provincia con su propia agenda, las provincias mineras también con el tema de las regalías. De ganancias. Se fue, claro, las provincias del sur también se fueron como destrabando esas cosas, ¿no? Sí, sí, es interesante, digamos, Francos, primero, el martes, después de asumir de alguna manera la jefatura de gabinete, fue hasta el Senado. Ayer también, por la tarde-noche, se movió hasta el Senado, se destrabó. Ayer el oficialismo necesitaba 28 firmas sobre 53 para poder habilitar el recinto, como se dice. Y una vez con esas 28 firmas, muchas en disidencia, queda el camino un poco allanado para que la semana que viene pueda haber sesión para ver si hay o no sanción sobre esta ley bases tan famosa. Obviamente va a venir con muchísimas modificaciones, un poco porque ya sabemos que se vienen trabajando eso, otro poco por las disidencias. Está claro que el oficialismo no termina de cerrar los acuerdos, por eso todas estas disidencias que se manifestaron, digamos, en las firmas. Algo similar había pasado en enero de este año, ¿no? Con la cuestión de ley bases acá también en diputados. Pero veremos cómo siguen caminando las discusiones, las conversaciones, el debate. Y se empezaron a despejar algunas dudas, sobre todo el santacruceño Carambia, lo que tiene que ver con Santa Cruz, Quader. Camao Espínola ya había aparecido en la foto con Victoria Villarruel y con Francos el martes, por lo tanto ahí uno pensaba que se había destrabado la cuestión con el correntino. Y Quader, que es el entrerriano, que había tenido algunas declaraciones favorables, pero que se había mostrado muy reticente. Ayer también estampó la firma. Lustó con un dictamen propio. Va con un dictamen propio, Lustó con un dictamen propio. La UCR estaba ya
bastante, bueno, encolumnada, si se quiere, con la propuesta del oficialismo. Bueno, todo esto además en un contexto especial, si se quiere, porque todavía está por verse qué es lo que resulta o qué es lo que ocurre con el aumento de las dietas de los senadores que están atadas a los sueldos de los trabajadores parlamentarios. Hay que ver si esto también termina generando cierta revisión de ese aumento. Va a haber revisión. Es lo que se estaba comentando, ¿no? Porque cae en un momento también de mucha sensibilidad social, con lo que ocurre con el tema de los comedores, la polémica con los alimentos, el tema del gas también. Entonces, bueno, en ese contexto, una dieta que estaría rondando los 8 millones de pesos, entre 8, 9, no tenía el número exacto, ustedes por ahí lo saben mejor. El tema es así, Meli, para volver un poco a contextualizar esta cuestión del Senado, que realmente fue un escándalo. Vos recordarás que en abril pasado se votó una mayoría fugaz, no fugaz, una mayoría contundente, pero en apenas 2 minutos aprobaron un aumento muy importante de las dietas, prácticamente duplicaron las dietas que venían percibiendo. Bueno, la cuestión es que hubo en esa resolución un artículo en la cual se disponía que las dietas de ahora en más iban a estar enganchadas a los aumentos que perciban los empleados legislativos acordadas en paritarias. Bueno, lo que se acordó en las últimas paritarias fue un aumento del 2% y del 7% en abril y en mayo. Total 9%, con lo cual, además del aumento de haberse duplicado las dietas en el Senado y que comenzó a regir este aumento a partir de este mes, en junio, en virtud de esta paritaria, iban a recibir un adicional del 9%. Con lo cual, eso iba a llevar a las dietas de los senadores aproximadamente 8 millones de pesos en bruto, ¿no? Serían aproximadamente unos 5 millones netos de bolsillo. Claro. Esto generó, en pleno debate de la ley de bases, un escándalo, nuevamente un escándalo. No, y lo de la falta de gas y el tema de los comedores también, ¿no? Evidentemente, no. En un contexto social de esta naturaleza, obviamente que esto no hizo más que generar muchísima controversia, mucha polémica, que originó que sobre la tarde los bloques elevaran una nota a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para dar marcha atrás, no con todo el aumento, sino con esta suba del 9%. Gracias, Lau. Ahora en un ratito seguimos. Dale. Le damos la bienvenida a Eduardo Falcone. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo ¿Todo están? bien? Sí. Bueno, me alegro. ¿Usted qué piensa de esto que recién estábamos conversando con mi compañera, con Laura Serra, sobre el aumento del sueldo de los senadores? Bueno, primero creo que fue inoportuno ya desde arranque. No me gustó la forma en la que se votó ese aumento. No solamente fue inoportuno, sino que la forma en la que lo hicieron me parece que fue un error. Hay una discusión que debe darse de cara al pueblo, sin hipocresía, cuánto tiene que ganar un legislador, pero me parece que el modo que utilizaron no fue el correcto. Y lo que hicieron ayer también, creo que recapacitaron y dieron para atrás con lo que pasó ayer. Sí, es lo que comentaban ustedes. Conversando. Pero mi opinión es que inoportuno, es un error político y esta cuestión se tiene que debatir políticamente de cara al pueblo. Y aparte hay un atraso o una asimetría muy grande respecto de los sueldos de los diputados. Total, sí, es así. Con con esa remuneración que se hablaba ayer, es más de 4 veces lo que gana un diputado nacional. Aparte que tiene más asesores, tiene más gastos, pero es así. ¿Y eso ustedes lo van a plantear con la presidencia de la Cámara o ya lo plantearon? Creo que ya hay conversaciones. He leído en noticias periodísticas que hay conversaciones, hay algunos proyectos inclusive. Yo creo que adhiero, digamos, a la idea que tiene que haber una discusión sensata, sin hipocresía y que tiene que estar enganchado con todos los niveles de la administración pública, porque hay funcionarios que ganan más que un diputado, senadores que ganan más que a lo mejor un director. Yo creo que
debería haber una especie de calafón, que el que más gane es el presidente de la nación, y después una escala que los demás funcionarios, diputados y senadores estén enganchados con ese escalafón. Me parece que hay un proyecto del diputado Pichetto en ese sentido. Nosotros, como el bloque del MIDI, estamos pensando en algo parecido a eso, pero me parece que es una hipocresía, primero, la discusión de que un diputado o un legislador tiene que ganar una miseria o que tenga que ganar una millonada, como pasó con los senadores. Claro, eso también abre todo Ahora vamos a hablar de la comisión de la que usted viene, que también es interesante, que es este grupo de amistad con el Parlamento de los Estados Unidos. Ahora ya nos metemos con esto, pero me interesa porque, digamos, siempre el contexto es complejo para hablar de los sueldos vinculados a los funcionarios y a la política. Lo que también es cierto es que ustedes tienen una responsabilidad muy, muy grande, muy importante, y también contra lo que rebota o se escucha de sesionan muy poco o no trabajan o no hacen nada, es bueno, y para eso yo creo que también esta pantalla colabora para decir que eso no es cierto, que un diputado, un senador y todos los equipos de todos los bloques trabajan, y mucho, porque para que se llegue a una sesión hay un trabajo de anticipación y de profundización de cada uno de los temas. Se entiende, me parece, que lo que hay, no sé cuál es su opinión, y acá viene la pregunta, es como una distancia muy grande y empieza a notarse que por ahí la agenda de los ciudadanos no es la agenda de los políticos, ¿no? Bueno, digamos, hay un poco de todo en eso. La verdad que hay una visión de la sociedad de que los políticos en general no le han dado respuesta a los problemas, con lo cual con eso coincido. Ahora, para dar solución a los problemas, creo que elegir a los mejores o gente que pueda solucionar los problemas es fundamental. Y la remuneración de un funcionario que está a cargo de una empresa o de un legislador o de un senador tiene que estar acorde a su responsabilidad. Como vos dijiste acá, la verdad que a lo mejor ha habido una mala comunicación de lo que han hecho los diputados en otros periodos. La verdad que no sé, yo entré el 10 de diciembre, del 10 de diciembre todo el verano, hasta ahora hemos trabajado todos los días sin una semana de descanso, cosa que está bien, no es que me estoy quejando ni nada por el estilo, pues ya alguno va a decir, bueno, laburen, ¿de qué se quejan? Pero bueno, voy a esto. Nosotros vamos a votar la ley base, por ejemplo, el capítulo del RIGI, nada más, que es el que contiene las grandes inversiones, que es un tema que a mí me interesa mucho, he publicado notas y lo defiendo. Es un régimen que puede generar 100.000 millones de dólares de inversiones. O sea, votar a favor, votar en contra, implica una gran responsabilidad. O sea que lo que digo, la responsabilidad de los legisladores de estudiar los temas, de estudiar la legislación y de votar una cuestión de esta que puede derivar recursos para el desarrollo nacional o para que no haya desarrollo nacional, como hemos visto ayer en el Senado, que algunos se oponen a la ley bases, es fundamental. O sea, ahora, dicho esto, es muy difícil dar una discusión de cuánto tiene que ganar un funcionario o un legislador cuando la gente también gana poco y está en un proceso de ajuste. Pero bueno, creo que hay que darlo ese debate, ¿no? Como te decía, hay que darlo de cara al pueblo y decir, mira, bueno, acá las responsabilidades son estas, entonces, bueno, se hace un escalafón, el presidente gana esto, la vice tanto, los senadores, los diputados. Sí. Lo que pasa es que es un poco también lo que recién mencionábamos con mis compañeros. El contexto es, no sé, la provincia de Misiones, que todavía tiene los docentes sin resolver la cuestión presupuestaria. La zona norte de la provincia de Buenos Aires y las provincias del centro todavía tratando de restablecer la cuestión del gas. Bueno, ya se destrabó esa cuestión, pero se vivieron horas muy complicadas, sobre todo para el laburante que tuvo que estar 3 horas, 4 horas viendo si podía cargar o no cargar un tanque con GNC. La cuestión, digamos, el tema de los comedores, que también lo mencionábamos, ¿no? Esos galpones con las toneladas de yerba acumuladas, y del otro lado personas que están bajando las persianas de los comedores comunitarios porque no tienen que darle de comer a la gente, y del otro lado 9 millones de pesos, 8 millones de pesos, es un contraste brutal. O sea, todo lo que está describiendo es una descripción del subdesarrollo. O sea, lo que digo es que me parece que hay lo que hace falta, o sea, sobra gente que hace mención a esas cuestiones que son epifenómenos, que son consecuencias del atraso y la decadencia argentina. O sea, yo entiendo que son cosas urgentes que hay que tratar, pero que estemos pensando ahora que hay un debate nacional que hace 10 días que se está dando porque hay el 60% de esos kilos de yerba, se estamos hablando que hay yerba
acumulada, que no se distribuye, que la verdad que no sé por qué no se distribuye, por mí que se reparta, pero te das cuenta que no es la solución a la pobreza repartir el 60% de esas toneladas que dicen alimento, que es de yerba. Ya solamente tener que decir que se va a repartir yerba para mitigar el hambre de los compatriotas me da vergüenza ajena y denota el atraso y la pobreza de la Argentina. Entonces, en vez de discutir si, como hacen algunos dirigentes, creo yo demagógicamente, hace 10 días que están hablando a ver cómo repartimos, no sé, 6.000 kilos de yerba, ¿cómo hacemos para que esa gente gane dinero y tenga un salario y tenga un trabajo digno para poder alimentar a su casa? Solamente el debate de a ver si repartimos yerba o no, me parece que es, digamos, interesante para poner, para decir, esa no es la solución. La solución es conseguir inversión, a que este país se arranque de nuevo. No es una casualidad que haya 50% de pobres a diciembre del año pasado y ahora con la inflación heredada haya más pobres. No lo vamos a solucionar repartiendo yerba, como piensa Grabois y Beliboni, que tendrían que explicar qué es lo que hacen o qué es lo que hicieron con los fondos que le dieron los gobiernos anteriores para mitigar el hambre del pueblo. Y me parece que, no quiero hacer una derivación de compensar una cosa con la otra, pero me parece bastante sintomático que se haga tanta laraca con esos kilos de yerba que no se distribuyeron, cuando hay dirigentes que tendrían que haber repartido alimentos y fondos a los pobres y se quedaron con una parte de lo que le correspondía. Diputado, ¿nos quiere contar qué pasó en la Comisión de Amistad con el Parlamento de los Estados Unidos o cuáles fueron los temas centrales? No, en realidad fue una presentación de los miembros del grupo de amistad. Se eligieron las autoridades, se eligió como presidente a Berti Venegas Lynch y como vicepresidenta a Silvia Los Penato. Habló también un delegado de la Embajada de Estados Unidos, que bueno, manifestó que era su último día y que va a ser reemplazado, pero agradeció esos 3 años que estuvo acá. La verdad es lo que manifestaron las autoridades de los funcionarios de la Cámara, creo directivos de los grupos de amistad, es que es un año en el cual hay mucho interés en participar de los diputados en los grupos de amistad con otros países. Manifestaron, yo estoy del 10 de diciembre, así que no sé lo que pasó antes, que este grupo de amistad tiene 47 o 50 miembros, que es la primera vez que tiene tantos miembros participando. Yo soy miembro de del grupo de China, el de España que no se constituyó y uno de Pakistán. Y no creo que haya mucha amistad con España ahora tampoco. No, sí, con España. Es probable que el presidente nuestro con el presidente de España estén con estos chisporroteos, pero la amistad entre los pueblos de España y los de Argentina son indisolubles. Volviendo al tema de hoy, creo que el rol de los Estados Unidos es fundamental para el desarrollo, digamos, la amistad con los Estados Unidos es fundamental para el desarrollo argentino. Hoy manifestaron que en la ola de inversiones de los 90 hubo más participación europea que de Estados Unidos. Eso lo manifestó, creo, la diputada Los Penato, y que esperaban que ahora cuando sancionemos la ley bases y con el RIC haya mayor inversión estadounidense. Pero bueno, no tuve tiempo de exponerlo, pero usted sabe que yo soy del MID y Frondizi, que fue uno de los fundadores de nuestro partido, fue el primer presidente en visitar los Estados Unidos. Ah, no sabía eso. Sí, no solo eso, sino que habló ante el Congreso de los Estados Unidos y explicó en los años 60 que en realidad el proyecto de Estados Unidos de la Alianza para el Progreso, que era un proyecto de Kennedy para ayudar a los pueblos de América Latina ayudarlos con alimentos, con escuelas, que esa no era la solución. Es más o menos como la discusión que estábamos teniendo ahora. Sí, de recién. Que la solución era que pusieran inversiones en nuestro país para que generaran trabajo y no fuera necesario recurrir a dádivas de otro país precisamente para que los pobres de Latinoamérica no pudieran ir a la escuela, no pudieran comer. O sea que creo que la discusión es más o menos la misma. Ahora hay que conseguir inversión. Primero hay que tender, obviamente, no se puede dejar a gente con hambre, hay que repartirle los alimentos que hagan falta o darles un subsidio económico en dinero directamente para atender la coyuntura. Pero si no solucionamos el problema de fondo, siempre se va a seguir hablando que vos vas a abrir el gas y no va a haber, o que a la tarde se te corta, hace frío en las escuelas, o que llueve y no hay luz. O sea, esas son consecuencias del subdesarrollo. Toda una enumeración de cosas que no pasan en Alemania. O sea, vos abrís querés utilizar internet en Alemania y funciona. Acá
tenés que rogar. Acá en Buenos Aires, dentro de todo, funciona. Sí. Yo vivo en Chivilcoy, hasta que no me pusieron la fibra óptica, te ponían esas pantallitas, ¿viste? Tipo satelitales, que si había lluvia, por ejemplo, y había algún árbol en el medio, Chau, que señal. se cargaba de humedad, ya no tenías internet. Sí, sí, sí. Después imagínate, si vos querés ir a trabajar al interior del país, como era mi caso, en la pandemia yo quería mudarme a Chivilcoy durante Sí. ese periodo para teletrabajar. ¿Usted de qué campo del conocimiento viene? ¿De qué actividad? Yo soy licenciado en economía, pero bueno, trabajo mucho con contratos internacionales, o sea, mucho trabajo, teletrabajo, con lo cual podría Sí. haberme ido a mi casa de Chivilcoy a pasar toda la pandemia, que iba a estar Pero más era un cómodo. despelote con el tema de que se caía No, internet. no había internet directamente. Claro. O sea, así que ayer estaba hablando con un amigo mío que está con un proyecto para Colón, por ejemplo, para generar Colón en la provincia de Entre Ríos, Sí. que me decía que quería hacer un proyecto para que se instalen nómadas digitales, porque es una localidad que tiene mucha, digamos, mucha infraestructura para el turismo, pero por ejemplo para el turismo de fin de semana, y que podría ser una localidad útil para Claro. eso. O sea, todavía no, pero tiene que haber infraestructura para que la gente que Sí, un por nómada digital supuesto. vaya y se instale en Colón y tenga internet, porque Y si va a sí, venir un si no alemán estás y afuera del mundo, claro, obvio. estás afuera del mundo. Así que Sí, bueno, sí. todo tiene que ver con todo. Y diputado, ya por último, que no nos quedan muchos minutos, estábamos hablando del RIGI, no sé por qué unos le dicen el RIGI, otros le dicen el RIGI, para mí es RIGI, pero no sé. Es una sigla, la verdad que... Por eso, pero- No sé, no soy economista, no soy profesor de... Habría que preguntar a un profesor de español, pero debe ser RIGI. RIGI, bueno, Es una sigla, y usted digamos. decía que ese aspecto de la ley de bases es un aspecto muy importante porque eso puede atraer inversiones. O sea, el RIGI es un régimen de incentivo para grandes inversiones. Régimen de incentivo grande, bueno, entonces es RIGI, Bueno, si no sí, tendrá por que eso- tener una U. ¿Viste? No Pero algunos dicen, entiendo. por ejemplo, cónyuge, se dice también, Cónyuge, digo yo, sí, no cónyuge. bueno, o rígido. Rígido. Bueno, no, entonces- nadie dice rígido. Claro, entonces por eso... No, es RIGI. digámosle RIGI. O no, sí, es RIGI. Sí, Bueno, pongámosle el RIGI, que lo más importante es que vengan inversiones. sí. En realidad hay un debate muy interesante sobre el Sí. tema, porque ¿por qué necesitamos un régimen con incentivo para las inversiones? Porque en los últimos 20 años nos hemos dedicado a hacer todos los desastres posibles para que nadie venga a invertir en la Argentina. Yo escribí una nota en Clarín esta semana Sí. que recordaba que uno de los principales críticos del RIGI es el actual senador Lustó, pero cuando estuvo en el gobierno firmó una resolución, él la firmó así, una resolución Sí. que cambió. Cuando él fue ministro. Cuando fue ministro, firmó la resolución 125, que le cambió las reglas del juego de un día para otro al principal sector productivo de la Argentina. Ujú. Con lo cual, un inversor extranjero que dice, si acá un burócrata del Estado mañana se sienta en una oficina y me sube los impuestos del 20 al 48%, yo voy a invertir a otro lugar donde sean normales. Claro, donde haya Entonces, más donde haya previsibilidad. previsibilidad. Entonces, si vos tenés eso, después tenés que no poder, no sabés cuánto es el precio del dólar, tenés 80 precios del dólar, vos pondrías $1.000 millones en Argentina, si no sabés si si lo vas a poder retirar. Entonces, se critica como que son beneficios exagerados, Ujú. que le demos estabilidad por 30 años y que la gente pueda sacar los dólares que puso ahora, si es que gana plata, porque vos imaginate que podés invertir en algo que por ahí tiene 5 o 6 años de duración y cuando empieza el periodo de explotación, por ahí te cambió la tecnología y ya no se usan más baterías de litio y vos todo lo que invertiste Claro. no tenés rentabilidad. Claro. Con lo cual son inversiones de largo plazo, de alto riesgo Con en un- Argentina. Con Con previsibilidad. lo cual lo que no sé si los incentivos que estamos dando no son pocos para convencer a esta gente que venga a invertir. Pero los que son me parecen suficientes y me parece muy hipócrita que los que más se oponen a esto, porque esos son beneficios muy exagerados, Claro. son los que más hicieron para que tengamos que dar estas condiciones que son muy atractivas por todas las cosas que pasaron. Porque digamos, esto que te estoy diciendo no es una cuestión Y dentro menor. de esos hipócritas, ¿a quién englobaría? No, yo pondría, digamos, si es que el senador Lustó, que es el presidente del radicalismo, realmente vota en contra del RI, creo que, digamos, es la misma persona que le cambió las reglas de juego al principal sector productivo del país cuando estuvo en el gobierno. Una resolución, firmó una resolución Sí, 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 la sin recuerdo, trámite claro. previo. Ahora pide una cantidad de requisitos que me parece muy bien, pero cuando estuvo en el gobierno y le cambió las reglas de juego a medio país, que tuvo el país en vilo, no fue él solo, digamos, fue Sí, parte sí. de un gobierno, pero digamos, él firmó esa resolución y ahora se opone a esto y al régimen que nosotros estamos tratando de aprobar para dar una seguridad jurídica a la gente y se olvide, o
por lo menos le garanticemos que no va a haber otro Lustó firmando otra resolución 125 que le cambie las reglas de juego dentro de 5 años. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa nosotros y en un ratito seguimos con más noticias aquí en la pantalla de DTV. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o elimínalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, nos hemos quedado con Pablo Varela repasando la agenda. Ya entre ayer y antes de ayer hubo actividad interesante. Un poco recién lo conversábamos con Laura Serra. Me estoy moviendo porque me estoy tratando de acomodar. Ajá. Porque me quedó un coso torcido y estoy ¿Uno como más arriba que otro? Así. Tal vez. No. Sí, algo ¿Sí? así. ¿Algo así? Sí. Bueno. Salvo que una parte de mi cuerpo esté pesando más que la otra mitad y incline. Veo pero más probable que alguna de las yo dos también, ¿viste? apoyabrazos Yo también. estén Sí, eso es una posibilidad. desequilibrados. Bueno, sé que están, en realidad, todos nuestros colegas periodistas parlamentarios están siguiendo de cerca más que nada la actividad en el Senado en el sentido de ver cómo prospera la ley de bases, pero Claro. bueno, acá también hubo debates interesantes para seguir, para escuchar la relación de la cuestión vinculada a la reforma laboral o a todo el debate también de la legislación laboral, el tema de la preparación para la sesión que está prevista para el 4 de junio. Eso te iba a mencionar. Me parece que como es verdad, hubo una semana muy activa en lo que tiene que ver con las comisiones. Se reunió la Comisión de Relaciones Exteriores, con lo que tiene que ver con la OCDE, que es un organismo que regula el comercio, la de cooperativas, también las de ciencia, la de intereses marítimos. Pero en términos políticos me parece que es muy importante ese 4 de junio porque está pedido, digamos, o está fijado o previsto que haya una sesión con lo que tiene que ver con FONIT y con presupuesto universitario, con todo lo que tiene que ver con educación, pero básicamente presupuesto universitario y con, movilidad jubilatoria, sí. ¿no? Entonces ahí, es todo un signo político o un síntoma político, una oposición que logra articular por lo menos lo que tiene que ver la agenda, no así coordinar los dictámenes. Hay muchos dictámenes con estos dos ejes que acabamos de mencionar. Hay que ver cómo llega. UP claramente es el bloque mayoritario, pero que no logra imponer la voluntad. Está la UCR, está Hacemos Coalición Federal, que son los de Pichetto. El PRO está más abroquelado con el oficialismo, pero al mismo tiempo tiene sus propios ruidos internos. Entonces veremos cómo termina jugando esta cuestión de UP con la UCR y con Hacemos Coalición Federal para ver qué se termina votando o qué no. Pero digo, hay una agenda opositora que se termina forzando con un gobierno que todavía tiene las energías puestas en la ley bases, que como decíamos recién, tiene dictamen en el Senado, todavía no tiene paquete fiscal dictamen y veremos si hay efectivamente o no sesión la semana que viene. Claro, interesante también las resistencias que va teniendo esta ley de bases, las agendas por provincias, ¿no? A donde ahora los senadores, como recién mencionábamos, también están explicando uno por uno en este desfile que hubo en el despacho de Victoria Villarroel, pero ocupado por el flamante jefe de gabinete y también ministro del Interior. Desafío doble, explicó que iba a hacerse cargo de las dos tareas al mismo tiempo, adoptando o tomando los requerimientos de cada una de las provincias. Hablábamos de, las diferencias que hay entre la vida y el costo de vida que hay en el sur, con el tema del impuesto a las ganancias. Ahí parece que lo que se propone es que
paguen impuesto a las ganancias, Sí. pero un poquito, Sí. pero modificando el piso desde el cual entran Así a es. pagar, el tema de las regalías para las empresas, para las mineras, y bueno, otras modificaciones como lo que recién hablábamos con el diputado Falcone. Decíamos, todo esto todavía es una moneda al aire, en el sentido de que ya lo hemos vivido aquí en el Congreso, que una cosa es lo que se acuerda, lo que se firma, que la disidencia, que el dictamen por separado o en conjunto. El tema de la hora de la verdad va a estar en el recinto. Totalmente. También dijo en su momento, en su primera conferencia de prensa, el ministro Francos, que él entendía que la designación de él o la permanencia como jefe de gabinete no estaba sujeta o atada a la ley de bases, porque Claro. también reconocía que hay división de poderes y por más que este gobierno necesite o requiera determinadas normativas o debates parlamentarios, aquí las fuerzas se comportan de una manera distinta y en el Senado, como explicaba Laura recién, además con la minoría muy significativa por parte de la Libertad Avanza. Sí, me parece que la aclaración ahí de Francos viene en relación a esta frase que había tenido el presidente de una vez que se apruebe la ley bases, que será nuestro primer hito como gobierno, todo el gabinete va a entrar en revisión, ¿no? Una cosa medio así. Entonces, claro. O igual. Pero me parece que la figura de Francos está de alguna manera blindada, ¿no? Sí. Aparte pasás de ministro del Interior a jefe de gabinete. O sea, te no están pasás, dando agregás. un empujón muy grande, claro. Sí, agregás. Totalmente. Bueno, Pabli, vos trajiste un tema que nada que ver, que tiene que ver con las aeronaves públicas. Sí, bueno, nada que ver, Nada de verdad. que ver respecto a lo que estamos conversando. Totalmente, ¿no? sí. No lo obvio. tomes a mal, no le estoy bajando el precio a lo que Pero trajiste. para nada, lejos de ofenderme, al contrario, porque en realidad tiene que ver, porque vos fíjate que venimos mencionando un montón de cosas, pero el presidente está afuera, está en el exterior. Sí, correcto. Entonces, digamos, se da esta situación y política hizo unas declaraciones, bueno, fuertes. sí. Vos lo Entonces, dijiste. es un proyecto que presentó la coalición cívica que tiene que ver, bueno, con la utilización de los aviones, de la flota presidencial, de lo que tiene que ver con los aviones que pertenecen al Estado y cierto cuidado, ¿sí? Cierto protocolo para utilizarlos, porque obviamente son recursos públicos. ¿o no? Claro, sí, lo son. Son recursos públicos, totalmente. Porque también, yo no sé si yo personalmente no lo chequeé, Sí. pero se habla mucho de el último viaje que A España, decís. que hace el presidente de España, que en realidad fue un meeting de un partido político. Claro. Ahí se usaron 2 helicópteros y también se usaron dos tipos de vuelos. Entonces, bueno, que en uno fue Milei con su hermana y en otro fueron parte de los de los funcionarios que lo acompañaron y que... Decís Córdoba. A Córdoba también. Sí, a Córdoba. Córdoba. No dije España, pero no, a Córdoba. Está Córdoba. bien. Y ahí también se cuestionó un poco, bueno, se podría haber reubicado al gabinete de una manera distinta, de Bueno. forma tal que se ahorrara un poco de dinero. Hay un dato central que es ahí, que es vicepresidente y presidente no pueden viajar en el mismo avión. Claro. Por una cuestión de... Seguridad. De seguridad, exactamente. Ujú, sí, si obvio, pasase obvio. algo en la nave, digamos, las dos figuras que componen el Ejecutivo, les puede pasar algo. Sí, Entonces, claro. pero bueno, claro, en España presentó un libro, después se reunió con empresarios, estoy haciendo memoria, y después participó, digamos, de este meeting o de este encuentro de Vox. De Vox. Pero ahí vemos la primera placa que habla sobre el uso de las aeronaves públicas del Estado y que propone este proyecto de vuelta, que es de la coalición cívica, que tiene la firma de Juan Manuel López, pero además tiene la firma de otros integrantes del bloque, que deberán ser empleadas exclusivamente para fines oficiales, ¿sí? Para lo que tiene que ver con fines oficiales. Solo podrán ser utilizadas por funcionarios que tienen que estar previamente autorizados para eso. Ahí vemos en una siguiente placa que previo a la utilización, la jurisdicción o entidad que tenga afectado su uso deberá informarla, es decir, no solamente está la flota presidencial, que eso depende de Casa Militar y de lo que es la Secretaría General de la Presidencia, sino que además puede haber aeronaves, no sé, en otras dependencias, tal vez pienso en algunas empresas estatales y demás. Bueno, todo eso
debe ser presentado o informado previamente a la utilización para tener, digamos, un registro de cómo se van utilizando los recursos públicos, y en este caso las aeronaves del Estado, y se prohíbe la utilización de aeronaves del Estado con fines personales, políticos y o electorales, ¿no? Acá es un poco este parrafito, si se quiere, entra en polémica con lo que vemos o con lo que se viene charlando, ¿no? Respecto al presidente que viaja, se entrevista con empresarios, participa de la conferencia de CIPAC, por ejemplo, que son los conservadores en Estados Unidos, de Vox. Y acá también vemos que dentro de los 90 días de sancionada la ley, las entidades pertenecientes al Estado tienen que informar, bueno, la existencia de estas aeronaves a la AAB, que es la Agencia de Bienes del Estado. Ahí es rara la sigla, pero es AABE, que es la agencia estatal, digamos, que registra los bienes del Estado. Es decir, una vez sancionada la ley, hay 90 días para que todas las entidades u organismos del Estado que tengan aeronaves se la informen a la AAB. Claro. El tema es, me parece lo más polémico es la anterior, claro, que es el uso, ¿no? En definitiva, porque ahí... Y ahí se mezcla, y ahí es muy finito. Claro, ¿no? es finito. Es finito, porque ponele que vas, te entrevistás con un presidente, tenés una visita de Estado, tenés una visita oficial, y en el medio metés una actividad más... personal. O menos protocolar, más personal, sí, presentás un libro, no sé, lo que sea. No, cuando fue, por ejemplo, a visitar la tumba del rabino. O cuando... o tiene religioso sería en ese caso. Claro, más personales, más que tienen que ver con sus intereses, independientemente de los compromisos como jefe de Estado, claro. Así es. Pero bueno, obviamente la cuestión de los viajes del presidente y de la utilización de los recursos públicos viene poniéndose en la agenda ya hace varios días. Ahí la coalición cívica rápida de reflejos, de alguna manera, presenta este proyecto. Hay algunas denuncias presentadas incluso por diputados, pienso en Carvajal, si no me equivoco. Pero bueno, me parece que son esas denuncias que habitualmente no prosperan. Pero lo que sí está claro que el presidente en este momento está de viajes por Estados Unidos, después al regreso pasa por El Salvador para asistir a la asunción de Bukele. Y bueno, está bastante álgida la cuestión. No estábamos hablando de bases y del Congreso y del jefe de gabinete, pero la verdad que todo esto transcurre mientras el presidente está fuera del país, ¿no? Bueno, en un ratito, tal como nos lo prometió, vamos a estar hablando con Fernando Iglesias, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Me parece interesante porque además... porque el presidente de la Nación está muy concentrado en las relaciones internacionales, sí, y en esta agenda que bien señalas vos, pero además en las últimas horas el gobierno de España tomó la decisión finalmente de destituir a la embajadora de España en la Argentina, que diplomáticamente tiene, primero que es inusual o es infrecuente, y diplomáticamente esa acción, esa decisión, es cortar un vínculo muy importante con, ya que recién lo hablábamos con el diputado Falcón, en términos de inversiones, con un socio comercial muy importante para la Argentina, sí, pues el principal generador de financiamiento internacional de las firmas internacionales son, sí, principalmente españolas. Creo que el principal inversor directo en el país es Estados Unidos y el segundo es España. Bueno, o sea, es un socio importante. Queda así un representante de negocios en la embajada, porque sí, no puede quedar tampoco vacía, acéfala, exactamente. Sería. Pero bueno, su representante diplomático. Y ayer también la canciller, que entre paréntesis entiendo que para la comisión también es interesante que pueda venir la canciller Diana Mondino, sí, también tuvo que destrabar el tema del gas vía claro, relaciones diplomáticas con Brasil por el barco que de tenía Petrobras. Petrobras, es difícil Petrobras, sí, pues la doble sí, claro, complicado. Tiene brr y, sí, y trr. Hoy estoy con el tema. Estamos para un meme, pero bueno, es el verdad, barco de Petrobras que, de nuevo, esto es algo que le vienen cuestionando al presidente de la Nación, de que las relaciones diplomáticas o las relaciones con los otros países no debiera estar sujeto a los gustos personales o los intereses personales del mandatario, ¿no? De Estados Unidos,
Israel, bueno, todo ok con digamos, tus gustos personales que tengas con cada uno de esos primeros funcionarios, pero Brasil y España son socios comerciales muy importantes. Obvio. Más allá de que, por ejemplo, más allá de que puedas pensar lo que quieras del gobierno. Sí, ¿no? y que en España, o de la esposa de uno de los candidatos. De uno de los presidentes. Pero en España, además, vos tenés una comunidad argentina, creo que la principal comunidad argentina que emigra lo hace a ese suelo, lo hace a España, entonces lo hace España. Entonces, sí, ahí también tenés otra cuestión diplomática que atender y hay que ver, viste que en diplomacia todo también es reciprocidad, sobre la ley de la reciprocidad, cómo se traduce esto para los argentinos que o están tramitando su salida del país o simplemente las nacionalidades, que es una documentación que todos los días ves que hay gente haciendo fila para poder obtenerla. Bueno, sí. Me parece que interesante para poder charlar todos estos aspectos con el diputado Iglesias. Sí, está buenísimo y también vale decir que Mondino iba a exponer esta semana en el Senado el martes, si mal no recuerdo. Bueno, finalmente eso se suspendió. El argumento oficial fue que se superponían las agendas. Estaba obviamente la cuestión de la ley bases. Era el primer día de Guillermo Francos al frente de la jefatura de gabinete. El presidente ya se había ido del país el lunes por la noche, así que no pudo exponer Mondino. Mondino, que además tiene dentro de su organigrama a Francisco Sánchez, ¿no? Este secretario de culto que fue diputado del PRO por Neuquén y que tuvo una serie de el secretario de culto. Claro, el que mantiene el vínculo con los credos, pero que además expuso en Vox, ¿no? Hablando del divorcio y del demás. Divorcio y de los hijos de padres divorciados. Los hijos de padres divorciados, acá me toca. Igual no lo tomé personal. Y a mí también. No, pero a mí me pareció... bueno. Yo creo que le iban a preguntar por eso. Igual, nada, el argumento oficial fue que... ¿Le iban a preguntar a Mondino o a este señor Sánchez? A Mondino. Ah. Porque, digo, de vuelta, está dentro de su organigrama. Es un secretario de Cancillería, el secretario de culto. Claro, entiendo ahora lo que vas. Claro. Sí, así que estaría buenísimo que Mondino pudiese exponer acá en diputados, pero además está bueno que puedas hablar ahora en unos minutos con Fernando Iglesias. Sí, y hablando también de la cuestión del culto y de las representaciones religiosas, la Iglesia está muy preocupada por el tema de la llegada de los alimentos a los comedores comunitarios y está muy preocupada por la cuestión de el costo del ajuste, el costo social que tiene este ajuste. Lo expuso en la homilía el 25 de mayo. Y lo viene haciendo a través de los curas villeros o de los curas que están... Y Ojea lo dijo también al día siguiente, me parece, ¿no? ¿El domingo? ¿Puede ser? No lo escuché, pero no, debe ser que, como decís vos, pero sí los curas villeros, que son aquellos que tienen muchísima presencia en los barrios populares, en los barrios más pobres, que trabajan directamente, no solo asistiendo... con comida, sino que asisten a pibes con problemas con la droga, con problemas con el delito. Claro, los rescatan un poco o intentan rescatarlo de esas situaciones y bueno, están muy preocupados por la situación que se está viviendo y por el costo que tiene este ajuste. Sí, bueno, obviamente hubo ahí una noticia periodística que sacudió bastante la cuestión por estas toneladas de comida, estos 5 millones de kilos que no fueron repartidos. El gobierno dijo o adujo que eran para emergencias. Casanelo pidiendo que se entreguen, el gobierno apelando. Casanelo, la justicia que da lugar a esa apelación. La justicia que da lugar a esa apelación. Así que son todos momentos delicados que se están discutiendo muchísimas cosas en el país, obviamente. Y bueno, el Congreso no deja de ser una caja de resonancia de todo eso, con lo que veníamos diciendo recién, el Senado muy enfocado en bases y en paquete fiscal, y con la Cámara de Diputados que va teniendo su propia agenda, tal vez no tan impuesta por el oficialismo, sino más bien con esto de la minoría que tiene el oficialismo, bueno, tiene que como atajar penales un poco, para decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Totalmente, sí. Con UP, con UCR y con Hacemos Coalición Federal. Pero bueno, la cuestión exterior es un tema muy, muy caliente. El presidente está viajando mucho y obviamente las relaciones diplomáticas se meten.
en el gobierno te dicen que, bueno, la balanza comercial y todo lo que tiene más que ver con lo numérico sigue siendo positiva, por lo tanto no se estaría viendo ese impacto, pero bueno, va quedando, ¿no? en la agenda y en las relaciones lo que va sucediendo, los cortocircuitos y demás. Sí, ayer el presidente en una de las conferencias que da en el Instituto de Hoover dijo, en un momento la gente se va a morir de hambre y va a decidir hacer algo. No necesito intervenir. Una de las frases que generó más polémica lo hizo en relación desde su postura ideológica, cuál es el rol que debe tener el Estado, pero insistimos, en un contexto donde lo que están denunciando es que mientras estas 5.000 toneladas de alimentos o yerba mate, que para algunos es lamentablemente para todo el día una ración de alimento, ¿no? Un mate cocido calentito o un mate, están siendo retenidos, la justicia da lugar a esto, comedores que no tienen cómo darle respuesta a las personas que van hambriadas a pedir un plato de comida al día y le salen y le tienen que decir no tenemos con qué porque ya hicimos las rifas, porque ya hicimos las colectas, porque ya hicimos las donaciones y no tenemos qué servir. Bueno, se dan estas declaraciones de Milei ahí en el Instituto de Hoover, donde dio esta conferencia de prensa, siempre, obviamente las frases están extraídas del contexto general, pero tiene que ver con esto que estamos comentando, lo que pasó en la provincia de Misiones, ¿no? Donde... Yo había dicho algo similar, no recuerdo quién le preguntó, un notero de calle, un colega... le preguntó y dijo algo similar. Y sí, lo que dijo concretamente es algo así como, es mentira que hay tanto hambre, porque si no la gente tendría que aparecer muerta en la calle, ¿no? Claro. Claro, es una situación donde los que trabajan en la primera línea de la pobreza lo que te dicen es eso... a esta altura del funcionamiento de una sociedad eso no ocurre, porque siempre esa persona está inserta en una red de contención y nadie trataría de, bajo ningún punto de vista, que alguien llegue a esa situación extrema y horrorosa de morir literal de hambre, porque existe justamente una red, un soporte que está para darle respuesta a alguien que sinceramente no tiene que comer. Claro. Pero para eso están las iglesias, para eso están los comedores de barrio, las unidades de distintas organizaciones sociales que dan desde apoyo escolar hasta algún entrenamiento para algún oficio. Está el vecino del barrio que te acerca un plato de sopa. Hay como una red de contención. Sí, incluso hasta podés pedir, que no es lo ideal, obviamente. Están, creo que los paradores nocturnos en la ciudad. Sí, creo que le habían preguntado algo así como, bueno, la gente no llega a fin de mes, ¿no? Y obviamente no llegar a fin de mes tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con que uno va reduciendo sus consumos, va modificando sus hábitos, va modificando sus consumos y obviamente uno no se muere de hambre de la noche a la mañana y de repente aparece tirado en la calle. Por decirlo, claro, sí, literal. Brutalmente, y literal. Pero bueno, está claro que la situación es complicada, además los números de la economía no digamos, de la actividad, sobre todo de la actividad, no son alentadores, pero bueno, el gobierno está confiado que con la ley bases va a poder revertir esa cuestión, que va a poder atraer inversiones y que a partir también de la ley bases cierta flexibilización, porque recordemos que finalmente hay una reforma laboral tal vez más acotada, acordada incluso con algún grado de guiño con la CGT. Sí. Entonces, bueno, esa suerte de flexibilización del mercado laboral debería traer más empleo. Ayer escuché el primer anticipo de una consultora privada que habla de una inflación que rondaría para este mes, para mayo, los 5 puntos. Bien. Volvemos igual a en qué contexto y con qué impacto, ¿no? Sí, esa obvio, inflación, si es porque la gente no ha podido comprar alimentos o porque realmente, bueno, están haciendo un trabajo extraordinario en términos de lo que estaba previsto en los indicadores económicos y de cómo se llegaba, algo que el propio presidente se ha jactado de decir, que es
el peor ajuste de la historia o una cosa como... el más grande. El más grande. Pero creo que también le puso un calificativo de esta naturaleza, como el más grande y el peor, o el más brutal, algo de esto. Eso, pero puede ser. Pero sí, yo no me acuerdo tampoco textual. Pero bueno, ya empezaron a aparecer estas primeras aproximaciones de las encuestadoras privadas, de las consultoras privadas sobre lo que se proyecta Sigue para la bajando inflación. la inflación, digamos. Sí, y bueno, siguen pisados por ahora los servicios Claro. públicos. Sí. Igual ya empezaron a desfilar las tarifas de los servicios de gas. Bueno, yo espero que no me llegue nunca. Claro. O sea, se retiró el subsidio, no la totalidad del subsidio que se posterga para el final del invierno. Para el final del invierno, sí. Sobre todo que va a recaer en los sectores más populares, más bajos. Bueno, hacemos una pausa. ¿Vos te quedás? ¿Te vas? No, me voy. ¿Qué de tu vida? ¿Te vas? Que es de mi vida. Sí, ahora te la cuento en el corte. Pero sí, me voy. Bueno, perfecto. Entonces te vamos a dejar ir. Y ya llega, porque estoy viendo ahí que se está entrenando a Marquito Giorgetti. Y me prometieron un Braslavski. Yo no sé si vamos a poder cumplir con esto. Va a cumplir. Bien, está precalentando. Seguro, estoy seguro que sí. Giorgetti, ¿alguna información de Braslavski? No todavía. Bueno, está ausente, está ausente por ahora sin aviso, pero creemos que está en las inmediaciones. Está bien, ya venimos nosotros. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Acá estamos, ya con el equipo renovado, entrenadísimo, elongaron, ya están para llenar de goles. Guido Braslaski, que estaban dudando Así algunos. que sí, te digo, vine en Sí. bicicleta. Bien. Entonces, la verdad que sí, decís elongada, estoy... Estás Mira, entrado en calor. sí. Sí, y bien el tramo en bicicleta. Está un poco más agradable el clima en la Sí, ciudad de viste, Buenos no hace Aires. tanto claramente. frío hoy. Sí, se puede. Pero la humedad es lo que te mata, diría mi abuela, tal vez. Es así, porque estos días padecimos mucho el frío y a veces uno está en zonas de montaña o con nieve y no se sufre tanto, ¿no? No, Porque es el frío verdad. de Buenos Aires es cierto. muy Y lo que particular. sufre los ambientes, viste que no los puedes terminar de ventilar, la ropa. Qué fastidio. Sí, la ropa no se seca nunca. La ropa no se salvo seca que tengas nunca. lavarropas que seca. Y pero, Seca ropas. Pero no, a mí no no es me mágico gu- tampoco. A mí no No. me gusta mucho porque yo soy de la teoría que te encoge la ropa. Ah, Sí, y pasa eso. Y no lo sé. Y La buena ropa sé no si debería, no ¿no? sé si compré un mito. Pero también me estaría ahorrando mucho dinero porque debe consumir mucho un secarropa, un lava secarropa. Es más económico el sol en estos tiempos que corren. Pero Para sin todos. duda. Sol y el aire que ventile. Pero sin dudas, sin dudas. Así que bueno, yo con ese mito no tengo lava secarropa, así que va tender. Sí. Tender. Tengo doble tender, sí. Hago así y tengo doble tender. Te comento como si tenés Ujú. es más, bueno, yo cuestiones de chico que no vivió nunca en Capital Federal. Es más complicado secar la ropa. en la capital. Sí, porque Claro. yo vivo no tengo edificios alrededor de mi casa. Entonces. Tengo sol, aprovecho el sol 100%. Sí. digamos. ¿Sos de los que cuelgan los calzones así como en una tira de una soga? En la soga, sí. Una Pero no soga. se ve En la terraza. de afuera. No, ¿qué terraza? En una casa. Una casa. Adentro de la casa. Adentro Adentro de la casa. En el parque. En el interior de la casa. Tiene un fondo. Tiene fondo. Tiene el famoso Pero, fondo. es más común que las casas tengan fondo en Sí, en por provincia. supuesto. Claro. Sí. Perfecto. Bueno, gracias por el dato. Nos están Cuestiones- Le estoy generando. consultando cómo si el sol se aprovecha 100% por los edificios. o- No, nosotros no Un ratito tenemos de sol. no tenemos esas facilidades. Sí. No es se mi complica caso. aún más, No, sí, se sí, un complica aún ratito más también. en estos climas Claro, con claro, nublados. sí, totalmente. No, el tema sí. es cuando te llueve varios días no se seca nada. No, de Podés verdad, tener que no, Sí, 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 sí. tenés Una ahí tanda de acumulado. ropa colgada mucho tiempo. Sí, y acá aparte estás hablando con deportistas Claro, que que- transpiran todo el tiempo. No, la ropa. Guido me hace quedar mal todos los jueves. ¿Por qué? Porque viene siempre entrenado. Más Ah, o menos, no te creas. Bueno, Hacemos lo pero que te Por ejemplo, podemos. en bicicleta yo no agarro una bicicleta desde los y 15 pero bueno, años. te puedes venir en Pero ¿cómo? bicicleta. Viviendo en No, un no sé. barrio. La del- abandoné temprano. No, hay que volver la Yo- bicicleta, hay que volver. La última vez que me subí a la bicicleta, ustedes saben las consecuencias. sí, Vine sí. toda magullada y desde entonces, bueno, alguna vez me volví a Si no es subir, el pero fútbol, es la bicicleta, lo tuyo. pero el deporte te quedé tiene con una a maltraer. quedé con una seriedad. No, yo y en los autos que se fueron cruzando conmigo. Irrespetuoso totalmente. Sí, ¿cómo van a dejar autos estacionados en la calle cuando yo ando en bicicleta? Es como una ridiculez. No, pero es justamente como venía reflexionada sobre eso. Es como un caos. La calle, además, bueno, entré por el lado de 11. No. Es todo un caos entre los que llevan, ¿cómo se llama el carrito que llevan las mercaderías? Entonces Sí, se meten en la bicisenda.
los autos y camionetas que hacen reparto estacionados en doble fila. Que toman la gente que cruza en cualquier lado. Sí. Los que mejor se portan finalmente son los ciclistas. Son los conductores, los ciclistas también somos un desastre. Yo creo, soy todo eso. Soy peatón, soy ciclista y soy conductor de auto. Creo que uno se porta mejor como conductor de auto que todos los demás. Puede y los ser. peatones, que está bueno remarcarlo, cruzamos por cualquier lado. Sí, y con el celu. Es un desastre. Y con el celu. Sí, tal cual. Pero bueno. Bueno, después de estas reflexiones, nosotros, Sí. porque ya venimos hace un rato largo con Pablo Varela, no hablando de esto, pero hablando de la actividad parlamentaria y estas situaciones. En realidad, decíamos, más temprano tuvimos la visita del diputado Falcone, hablando sobre el RIGI, hablando sobre las modificaciones de la ley de bases. Estábamos como terminando de darle forma a las placas que trae Guido, porque claro, algunas modificaciones en realidad no están los borradores, pero No se conocen aún. está la información de lo que ocurrió con las reuniones que tuvo Guillermo Francos con algunos senadores que, bueno, uno por uno fueron pasando por el despacho de Victoria Villarruel y dejar, bueno, mirá, yo en tan provincia me parece importante que se pueda resolver esta cuestión y así. Hay una cuestión en el Senado, que es lo que está pasando ahora, que es que no es como acá en diputados, que las comisiones se tienen que cerrar ya con un dictamen firmado y ahí se hacen el conteo y se dice, bueno, el dictamen de mayoría fue tal. En el Senado se pasa la firma y puede quedar abierta la firma hasta que se consigan, digamos. Entonces lo que está sucediendo es que ayer se anunció que había dictamen en ley bases, pero paquete fiscal todavía está abierto a las firmas que faltan reunirse. Se puede juntar, el último antecedente es el del embajador argentino promovido en Israel, que tardó 14 días en conseguirse la última firma para ir al recinto. Una vez que se firmó la última, que el último senador puso la firma, que fue Martín Lustó, ahí quedó habilitado el dictamen para ir al recinto. Muy buen dato ese. Entonces, se anuncia que hay un dictamen, pero es distinto el uso y la costumbre de la firma del dictamen en el Senado. Entonces, paquete fiscal todavía están faltando las últimas firmas, que también dependen de que se terminen los últimos cambios, los senadores vean cuáles son y firmen aquellos que se comprometieron a firmar. Da la sensación de que ayer, porque cuando terminó la comisión del Senado y pasa a cuarto intermedio, todo seguía como estaba, y ahí intervino fuerte Guillermo Francos, ¿no? Sí, ahí la noticia era, se pasó a cuarto intermedio y ninguno de los dos dictámenes tenía la firma asegurada, porque además los senadores que terminaron firmando decían, hasta ahora si no aceptan lo que pedimos no vamos a firmar. Entonces la cuenta era, no hay firma para el dictamen. No hay momento. firmas. Sí. Interviene fuerte Guillermo Francos, Exacto. viene al Senado, se dan estas reuniones que vos decís, y mágicamente a los 30 minutos aparecen las firmas. Sí. Bueno, La mágicamente lectura- no, es, Sí, bueno, es que es mágicamente. de es una forma de los no, expresarse. pero lo que yo quería decir es que, pero podemos no estar de acuerdo, que dentro del gabinete es un ministro que claramente tiene experiencia política y que Sí, sabe relacionarse con los distintos espacios políticos. De hecho, Sí. se notó ayer, anoche. Y que necesitaba Guillermo Francos en esta asunción como jefe de gabinete mostrar que la gestión está caminando y que él destrabó la ley bases, ¿no? Sí. Es impresionante. Era importante para el gobierno, para Francos, ayer que No terminara el sufrir la día demora. como terminó. Sí. Ahora todo da la impresión de que la negociación sigue, Sí. Sí. porque además está el recinto, ¿no? Está el Impresionante recinto la- y tiene que asegurar que la cantidad de disidencias que quedaron en el dictamen después no le bloqueen los capítulos importantes al proyecto bases ni al paquete fiscal en el recinto. Porque está bien, se consiguió el dictamen y lo mismo que pasó el primer tratamiento de ley bases aquí en la Cámara de Diputados. Hubo muchas disidencias que después cuando llevadas al recinto empezaron a votar artículo por artículo y los números no daban y se caían pasajes importantes para el gobierno. Tiene que todavía afinar ese mecanismo al recinto y por eso la fecha que se empieza a deslizar de posible sesión en el Senado no es la semana que viene, sino la siguiente, para dar tiempo En el Senado. en el Senado. O sea, de acá a 15 días se tratarían en el recinto, es lo que se habla por estas horas en el Senado, por esto de tener que seguir conversando temas con los senadores que han puesto su firma en el dictamen. Bueno, mientras tanto, ayer, mientras sucedía esto que ustedes están mencionando,
se estaba intentando destrabar la cuestión vinculada a la crisis energética o al faltante de gas que había, sobre todo en las provincias del centro y en el norte de la provincia de Buenos Aires. De ahí que había largas filas para poder cargar GNC. Por ejemplo, personas que trabajan en remises o en taxis o en fletes que cargan GNC para abaratar costos, haciendo filas de 3, 4 horas una cuestión que se decía que se estaba por destrabar y que después la canciller Diana Mondino en su cuenta oficial de X pone que gracias a las relaciones diplomáticas termina consiguiendo que pase el barco de Petrobras y que se pueda reabastecer la distribución de la energía, ¿no? La distribución del gas para las estaciones de servicio. A ver, acá, permiso, me voy a poner los anteojos. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se metió en esta polémica y escribió, con superávit dibujado, entre paréntesis puso, en mi barrio le dicen trucho y sin gas en el caño. Funcionarios que no funcionan, pero también de ideas que no funcionan. Acá está esperen, porque estaba leyendo algo que no era el tuit oficial, sino que era un artículo periodístico. Durante el gobierno del Frente de Todos, en Autocrítica Online, mencioné como un problema el de los funcionarios que no funcionaban. Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco funcionan porque no saben o no entienden, se le ha sumado uno infinitamente más grave, el de las ideas que no funcionan, con boletal en materia de gestión estatal. La idea de superávit fiscal o muerte, como todo dogma, excepto los de la fe, está destinado al fracaso. La paralización de obras absolutamente complementarias, pero imprescindibles, léase compresores, el gasoducto Néstor Kirchner, auténtica obra pública estructural, bajo el eslogan para redes de no hay plata. Revelan la falta de conocimiento de la confusión que hay en torno al concepto de gasto público, sobre todo cuando en ese gasto es en realidad una inversión, porque permite que el Estado evite gastos mayores posteriores. Pruebas al canto sobre funcionarios e ideas que no funcionan. Por no girar fondos a los contratistas que estaban ejecutando las obras de los compresores por alrededor de 40 millones de dólares. Tuvieron que contratar buques por montos muy superiores. Hasta acá la idea no funcionó, pero además, cuando calcularon los buques que tenían que comprar, los funcionarios calcularon mal o no tuvieron previsión. Lo dicho, con funcionarios que no funcionan, más ideas que tampoco funcionan. Nada puede salir bien. Postdata. No voy a hacer ningún comentario sobre la ausencia del presidente en estos momentos tan complicados, por estar de gira artística en el país del norte. Ya lo habíamos caracterizado el 14 de febrero en nuestro documento Argentina en su tercera crisis de deuda. Un showman economista en La Rosada. Eso tuiteó Cristina Fernández de Kirchner y Manuel Adorni le contestó. ¿Lo quieren escuchar? Sí. A ver. Los pagos a los contratistas del gasoducto Néstor Kirchner están al día. Con respecto a la obra del primer tramo y las plantas compresoras Tratayén y Saliqueló, estas debieron finalizar en septiembre de 2023, cosa que no ha ocurrido. Este gobierno regularizó los pagos por 30.000 millones de pesos y destinó, pagos que por supuesto eran deuda del gobierno anterior, y destinó recursos por otros 47.000 millones de pesos en la fase de terminación. En tanto, al gasoducto norte, el gobierno anterior dejó sin adjudicar el primer tramo de los 3 tramos y sin licitar los otros 2. Esta gestión los licitó y adjudicó la obra, a la que ya el gobierno destinó más de 150.000 millones de pesos, y además se debió asumir una deuda que dejó el gobierno anterior con Bolivia por 244 millones de dólares por la importación de gas. Los intereses que se cobraron por esa deuda fueron de 21.8 millones de dólares, que por supuesto pagamos entre todos, ¿no? Pagas vos, pago yo y también lo paga la doctora Fernández de Kirchner. Así que, bueno, eso es un poco el resumen también de la explicación que dio Chirilo. De todas maneras, bueno, ya te digo, le pueden preguntar a ella en qué se basa para las afirmaciones que ha hecho, y gustoso estoy o estamos en el gobierno de poder explicar cualquier cuestión que genere dudas. Por supuesto que en la Secretaría de Energía le podrán dar detalles técnicos que yo claramente
no estoy en posición de dar. Sobre la cuestión energética, de hecho se había prolongado a la funcionaria que venía del gobierno kirchnerista, ¿no? Flavia Rollón. Sí. Se la había dejado un tiempo también a cargo de esa secretaría hasta que llega Chirilo. Después la despidieron. Es salteña, venía del riñón del gobernador Sáenz. Y tras la primera, por el tema ley bases... Claro, cuando se caen diputados... Cuando se caen diputados, que hubo un enojo con Córdoba, y se fue el titular de ANSES, también se fue Flavia Rollón. Se cae el acuerdo también, o aparece un enojo ahí con el gobierno salteño, y son los dos funcionarios quizás más fuertes que terminan saliendo después de ese primer tratamiento de la ley base. A ver, nosotros estamos sobre... un problema que explican los especialistas en energía que tiene que ver con desinversión y que no tiene que ver con la producción de gas, sino con la distribución de gas a través de la obra Néstor Kirchner, con algunos tramos que dicen que están, pero que faltan como algunos tramos finales para poder generar la distribución total en todo el país. Hay provincias, por ejemplo, es el caso de Misiones, ya que antes la mencionábamos, con la crisis que venía atravesando con los distintos trabajadores estatales que salieron a armar esta feria esta especie de feria con carpas generando distintas consignas, sobre todo algunos con huelga de hambre y reclamando por sus salarios, que no tiene red de gas natural, ¿no? Tienen, es una de las provincias que no tiene gas natural. Exactamente, consumen garrafas que están, creo que alrededor de 12.000 pesos la garrafa, una cosa así. Hay muchos barrios que no tienen conexión a la red de gas, pero nosotros tenemos la mina de oro en este sentido, ¿no? Que es Vaca Muerta. Entonces es una contradicción muy gigante. Ya algo de todo esto aprendimos en relación a la energía en un país que se apagó 2 veces. ¿No? Estoy hablando de la energía eléctrica. Bueno, dice, pero si tenemos represas gigantescas para abastecer energía eléctrica, como es la de Yacyretá, y tenemos repetidoras de esas represas. De nuevo, no soy un especialista, pero me acuerdo que de repente nos empapamos de esta temática cuando nuestro país se apagó, como uno ve en las series de ciencia ficción, pero se apagó, y ahí la palabra que más resuena es la desinversión, la falta de interconexión que hay en todo el territorio nacional para que esa energía se distribuya de una manera equitativa, ¿no? Una provincia que turísticamente, por ejemplo, es una potencia como Misiones, con toda y además tiene una represa muy muy cerquita, la represa justamente la Yacyretá, muy 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 cerca de que abastece eléctricamente a casi todo el país. No tiene gas natural, no tiene conexión de gas natural. Y mientras tanto vos tenés la otra agenda que escuchás, que es la agenda de la transición energética, la agenda del litio, la agenda de la electromovilidad, la agenda del 5G, o sea, estamos hablando de tecnología, innovación, todo esto que, hay 2 mapas, ¿no? Como tenés 2 Argentinas conviviendo con muchas brechas. La verdad no me quedó claro si está la obra, no está la obra, si funciona, si no funciona, si lo que falta es la conexión, si lo que falta es inversión. No me quedó claro, pero la cuestión es que lo que te dicen es, se estaban reservando gas porque sorprendió el tema del frío. Decís, sí, es un otoño muy frío, es cierto, dicen que a nivel meteorológico no había visto registros de días tan fríos para esta época del año, pero tampoco... No, tampoco vino en marzo. Tampoco vino en marzo. No. Estamos de todas maneras, mayo, creo que va a haber ahora también, afloja un poco el frío, eso va a respirar nuevamente. Y las obras sobre el gasoducto se ha hablado mucho y están todas las opiniones, cada espacio político tiene su opinión sobre cómo se hizo, si se hizo a tiempo, si no se hizo a tiempo, si falta, si no falta. Sí está claro que hay una disparidad y que hay una gran parte del país que está totalmente desigual en este sentido, como en el norte. En una provincia del norte que esto es estructural, vienen sumamente atrasadas en el tema de red de gas. Quizás habría que hacer alguna observación sobre el rol de la expresidenta, ¿no? Ella habla de autocrítica, pero y pontifica respecto a lo que habría que hacer o cómo son las cosas,
pero realmente no hay una autocrítica profunda de ella en su rol de vicepresidenta del gobierno anterior y del estado en que quedó el país, ¿no? Claro. Nada, ella es llamativo en este sentido. Ella habla de autocrítica, pero nunca se ve una autocrítica, y además estaría bueno que la expresidenta alguna vez se pueda sentar con algún periodista que la pueda contrastar, porque ella hace cartas en Twitter y nunca responde preguntas. Ella se considera, no sé, que está más allá o que cada tanto aparece con sus verdades reveladas en cartas. Pero no acepta, salvo algunos periodistas totalmente o animadores de televisión o artistas que alguna vez la han entrevistado, ella nunca ha respondido a nadie. A nadie que la contraste verdaderamente, y habla de esta manera a través de redes. Conviene hacer esta observación también, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Y habría que hablar de una autocrítica, habría que pedirle una autocrítica, porque no fue el gobierno solamente de Alberto Fernández, fue el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, ¿no? Y de muchos funcionarios de Kirchner. Y de muchos funcionarios más, bueno, en la última etapa Sergio Massa, pero cuando ella habla de autocrítica, uno puede ponerlo en tela de juicio, ¿no? Si realmente la hizo. Sí, no, te diría que no. Te diría que, digamos, sin temor a equivocarme, autocrítica no. Incluso cuando vos le preguntás a otros funcionarios que sí se prestan o exfuncionarios que sí se prestan a entrevistas periodísticas, vos le decís, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué pasó con este gobierno? Te lo ponen... yo le escucho mucho esta respuesta. Bueno, la gente está enojada con la política. Bueno, no está enojada con la política como si la política fuese personifican a la política, que es una manera, me parece, es una falacia para no hacerse cargo. No, está enojado con el gobierno de Alberto Fernández, está enojado con el cumpleaños que le organizó a Fabiola, está enojado con el vacunatorio VIP, está enojado con Sergio Massa, que fue el ministro de Economía, que no controló la inflación, está enojado con el plan Platita, que nos dejó un problema gigantesco, está enojado con Mauricio Macri, que contrajo una deuda millonaria que nunca antes se le había dado un préstamo de esa naturaleza a un país y no se entiende por qué de repente se la dieron. O sea, hay personas muy concretas que tienen que responder por todo esto que estás diciendo vos, y la lista podría seguir, pero bueno, no es justo que la dé yo sola, porque por ahí yo estoy poniendo el foco en algunas cuestiones. Está enojada con el déficit habitacional en el que nos dejaron también, que tracciona un montón de otras problemáticas sociales, por la connivencia entre algunos políticos y las bandas de narcotraficantes que generan un desastre en la provincia de Santa Fe y entre otras provincias. No, bueno, la pobreza que quedó, que ahora subió con el tema de la devaluación, más del 55% es lo que dicen. Pero la pobreza quedó en 45% con el gobierno anterior. Y no venía solamente después del gobierno de Cristina Kirchner, estaba en 30%. La jubilación. Dejaron de medirla con Guillermo Moreno, interviniendo el INDEC, que ahora pasea por los canales como si fuera columnista. La justicia social no, es streamer. Del peronismo del 45. No, sí, Ese señor intervino el INDEC para no decir la verdad, para desinformar todo el tiempo. Digo, hay que hacerse cargo, ¿no? Algunas cosas. Sí, sí. Y bueno, nada, el gobierno de Cristina Kirchner, ella debería hacer alguna autocrítica. Sí, y lo señalamos también, insisto con esto, ¿por qué ella no responde a alguien que la contraste realmente? Cuando ha hablado con gente que la adula. Porque no resiste, Cristina Kirchner no resiste una pregunta. Eso último te voy a decir. No resiste una pregunta. Eso último te voy a decir, todos los funcionarios. Te cierro esto. Dicen que agrede, sí, agredido, colegas, todo, pero por lo menos se sienta, se ha sentado con medios internacionales, con medios nacionales, algunos que son más pro gobierno, pero tiene una vocación de dar la disputa y no hablar desde arriba de la montaña, como Cristina Kirchner. Perdón, ¿no? Pero las cartas de la expresidenta, primero tendría que hacer una gran autocrítica. Me gusta este Braslaski. Me gusta. Te banco. Bueno. ¿Hacemos una pausa? ¿Cómo no? Sí, pero no tiene que ver con lo que dijiste, sino porque no, tenemos el momento de la pausa. Teníamos que hacer la pausa. ¿Cómo no? De paso le voy a hacer unos masajes, pero lo noto muy tenso. Vamos la bicicleta. Sí, claro, la bici.
Educación. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. Bueno, hablando de muchos temas acá en la pausa con mis compañeros, sobre todo algo que yo vengo comentando de un ejercicio muy simple como es ir a poner un micrófono en una estación de tren, en una estación de colectivo. Bueno, hoy de hecho en la estación de tren me parece que el panorama va a ser otro. Hoy había lío en los trenes. Hoy había lío en sí, porque están yendo a una 30. velocidad muy baja. Elegí otra movilidad hoy. Como claro, porque ¿cuánto hubieras tardado? Y te hubieras venido en bicicleta de Adrogué, ¿no? Sí. Zona sur, hubieras venido en bicicleta. Sí. ¿De verdad? No llego. ¿Cuántos kilómetros tenés? ¿Cuántos kilómetros tenés de acá para allá? 40 kilómetros. ¿Cuánto? 40 serán. No, es una banda para ir en 30, bicicleta. 40, no sé. Pero el joven Marcos No, puede. no te digo que. No, pero me 40 ahogo. kilómetros es un montón. No, más que te ahogás, te queman las piernas. Es mucho. Es un montón, es un montón. Escuchame, sí, hoy había esta... No, está diciendo esto, que en general vos haces ese ejercicio sencillito de poner un micrófono en una estación, y la gente banca todavía, está diciendo, sí, Vamos para adelante. Me cuesta muchísimo viajar, pero banco, me cuesta muchísimo tener un pedazo de carne en la heladera, pero banco. Yo estoy aterrorizada con el tema de las tarifas, eso sí, la verdad que no sé en qué va a terminar eso, porque creo que lo que se va a venir es una morosidad muy grande, porque pero no sé si te pueden... Estoy teniendo un programa paralelo con Cintia. Yo tengo entendido que no en todos los casos te pueden cortar los servicios públicos. No es inmediato en principio, ¿no? La luz sí. A mí me pasó de olvidarme de pagar... ¿Cuántos meses? No, nada. Un día así. No, te mandan la intimación rápidamente. Y te cortan en un segundo. El gas es más complicado. El gas es más complicado, salvo alta y baja, ¿no? Sí, salvo que bueno, tengas... Uno imagina también que las eléctricas van a tener una voracidad particular en cobrar, porque también está todo el tema, bueno, a las generadoras, ¿no? Sí. Se les ha pagado con un bono. Claro. ¿No? Se les ha pagado el 50% de la deuda de Camesa, se les ha pagado con un bono a 2038. Al final parece que lo terminaron aceptando. Sí. Pero parte del superávit fiscal es que no se le pagó no se pagó la deuda eléctrica de Camesa. De diciembre era. Una deuda acumulada de 1.200 millones de dólares, ¿no? Claro. Aproximadamente. Una deuda importante. Entonces, va a seguir siendo el tema energético un tema central. Sí. Sí, bueno, el tema tarifas, recordemos también que se postergó el aumento, que ahora es lo que empieza a venir, se postergó el mes pasado, y eso propició que bajara la inflación por abajo de los 2 dígitos. Sí, hay que aclarar que es muy distinto el impacto en el AMBA a muchas partes del interior. Obvio. Sí, que por ya eso. vienen con otros números, ¿no? Sí, con otro costo de vida y esto. Bueno, otro tema, como decía Santo. Esta semana hubo muchas reuniones de comisión. Sí. Se habló sobre otra vez el banco de datos genéticos. Sí, hubo dictamen. Hubo dictamen. Yo, bueno, ustedes me van diciendo, porque no vi qué temas trajeron, entonces... Estuvimos muy pendientes también hubo mucha información en Comisión de Diputados, hubo mucha información en Senado, pero se reunió en la sala Delia Parodi, que es una de las salas del Palacio, que está cerca del recinto, porque había también muchas comisiones en el anexo, la Comisión de Legislación Penal, y en uno de los salones más importantes que tiene el Palacio se reunieron, y después de haber tenido muchas reuniones informativas, se pasó a
a dictamen, a la firma del tema de datos genéticos. Sí, y después, ahora vamos a ir con el tema de datos genéticos. Estuvo el tema también de prevención de adicciones, el tema de la ludopatía, que era como el tema que tenía prioridad o preferencia, no sé cómo se dice. El tema de la reforma laboral, que era otra cuestión. La jornada laboral, ¿no? Sí, dijimos también la comisión de Educación y Presupuesto y Hacienda con el tema del FONID, el famoso Fondo de Incentivo Docente que no se renovó y que según los docentes supone alrededor en promedio el 20% de su sueldo. Entonces muchos estaban ya en una situación de mucho atraso. Bueno, se presentó un proyecto creo que de Lustó para equiparar el sueldo de los directores de escuela con el tema de los senadores. Sí, se presentó un proyecto. Esto es bueno, ayer hubo otro mucho lío tema con el tema de los senadores, los sueldos, sí. Que por lo que se habían votado en su momento habían quedado atados a la paritaria de los empleados legislativos, que estas últimas semanas firmaron el acuerdo paritario, y eso les volvía a aumentar el sueldo. Los presidentes de bloque de todos los que componen el Senado, incluido Unión por la Patria, La Libertad Avanza y todos los bloques dialoguistas, le están pidiendo a la vicepresidenta, a la presidenta del Senado, que no otorgue ese aumento nuevamente. Que no se incorpore este último acuerdo paritario en las dietas de los legisladores. Y un diputado está 4 veces por abajo del sueldo de un senador si se confirman estos montos. Lo que pasa aquí, cuando fue la polémica anterior, aquí en la Cámara de Diputados se retrotrajo el aumento que, si no me equivoco, había sido alrededor del 30%. Esto hará cosa de 2 meses, ¿no? Sí. Entonces quedaron con los ingresos, con las dietas como estaban anteriormente, mientras que el Senado habían pasado a unos 5 millones o más, 5 o 6 millones de pesos, los ingresos de los senadores. Y respecto a lo de Lustó, es significativo que los que por una cuestión partidaria y una decisión interna se autolimitan en sus ingresos y reciben lo que gana una director de escuela primaria, directora, es la izquierda. En la izquierda, sí. Los diputados de la izquierda sorprendió eso. Cobran ellos, es una medida interna que tienen porque se consideran y también tienen proyectos militantes políticos, y ellos, bueno, el resto, había que preguntarles bien a dónde lo vuelcan. Lo vuelcan, no sé si al partido sí, ¿a dónde lo destinan? Lo suelen, si le preguntase, te van a decir que lo distribuyen en las luchas, de las distintas luchas obreras que hay. Claro. O sea, va a ellos para vivir, para su vida diaria, cobran lo que un director de escuela, un cargo jerárquico, docente, ¿no? De su dieta, y el resto lo entregan a la militancia política, ¿no? Bueno, Javier Milei, mientras diputado, donó todos sus sueldos. Sí. Ahora después como presidente, no sé cómo, creo que no los rifó, pero como diputado sí. Sí. Hizo sorteos. Igual eso fue una buena idea de marketing, ¿no? Pero si todos lo hicieran, sería una cuestión de que solamente la gente rica puede ser diputado o senador. Entonces, tienen que tener una dieta adecuada los legisladores nacionales, porque son los representantes del pueblo. Así lo dice la Constitución Nacional. El pueblo no delibera, sino a través de sus representantes, artículo 22 de la Constitución. Por eso no pueden renunciar a la dieta. No pueden renunciar, pero además tienen que tener una dieta adecuada. No puede ser que solamente los millonarios sean legisladores. No corresponde, si no estaríamos, ¿cómo le llaman? A plutocracia, ¿no? Sí, que no, estaba distraída porque gobierno de los ricos, había visto también otra, hablando de todo esto, ¿no? Estaba pensando, porque estaba hilando lo que vos estás diciendo con otra comisión que hubo, que en realidad no guarda relación directa, pero que creo que todos nosotros estamos cada vez más entrenados a protestar, a reclamar, a quejarnos, ¿no? El tema, en su momento, que había sido un escándalo, la cuestión vinculada a los
pasajes aéreos de los diputados y cómo se usaban, se acumulaban, se vendían, se canjeaban. Entonces todo esto también había generado una indignación, porque el tema son los juegos de los contrastes, ¿no? Si nosotros viviéramos, como dicen, bueno, que un diputado un senador cobre $9.000 no está mal, claro. Es cierto, lo comparás con un diputado de otra parte de la región y más o menos están alrededor de los $10.000 los sueldos, más o menos. Comparás incluso a veces con las legislaturas provinciales y están bastante más abajo los nacionales. Pero bueno, sí, eso dicen. Pero bueno, no es el punto, ¿no? El punto es que el otro día cuando recorríamos un poquitito lo que pasa en Misiones, vos tenés un señor que trabaja en el servicio penitenciario con presos de máxima seguridad y que corre riesgo su vida todos los días, con un trabajo que es bastante delicado, como cuidar personas muy peligrosas, cobra 500.000 pesos. Entonces, la cuestión es, fenómeno que cobre 9.000, 8.000 dólares, 10.000, 1 millón, no me interesa. El tema es, ahí se escucha a Horacio que de fondo dice, no, a mí sí me interesa. El asunto también es cómo es posible que un médico, que un científico, que un bombero, que un guardaparque, que un señor del servicio penitenciario, un funcionario judicial, un comisario cobre lo que están contando que cobran, que son miserias, son miserias. De todos modos, un poco... suscribo a lo que dice Horacio, y es un poco obsceno un sueldo de 9 palos. Es obsceno. Pero siempre se pone el foco aquí, es decir, en el Congreso de la Nación, y sobre todo siempre se pone el foco en la Cámara de Diputados. No sé por qué, ahora le toca un poco al Senado, quedó más en evidencia. Prolijo el Senado en esas cuestiones. Senado, siempre fue más ordenado en esas cuestiones. Sí, o más el foco público está puesto en las dietas de los diputados. Sí. Es verdad. Y después hay sectores, hace poco se conoció que los directores de YPF cobran 70.000, o sea, 70 millones de pesos, 70.000 dólares. Directores de YPF. Está lleno de directorios de empresas públicas o de bancos públicos que son cargos políticos, cargos de la ultracasta, porque donde no tienen ubicación van a directorios. YPF. Además, una empresa con los problemas que tiene y la deuda que ahora aparentemente tendremos que pagar todos los 16.000 millones de dólares que dicen que ahora va a costar el juicio que están haciendo. Y alguien lo va a tener que pagar. Ahora se habla de embargos en Estados Unidos a vaca muerta, embargos. ¿Quién lo va a pagar? Pero bueno, todos esos directores. Por eso debería estar mejor repartidas las responsabilidades y el tema de cuánto o prosperar algunos proyectos que ponen límites a esto, que también se han presentado, ¿no? Sí. Para que no haya por arriba del monto, por ejemplo, que percibe el presidente de la Nación, que nadie pueda ganar en la administración pública. Sí. Yo propongo ponerle un micrófono a Horacio también, porque está comentando acá en el banco del tribunero, está comentando, pero bueno, no, estaría bueno porque... Sí. Perfecto. No sabía. Pero esta parte no está saliendo al aire. Claro. Me extraña un hombre tan televisivo como usted. Le acercamos un micrófono de mano como haría Chiche. Bueno, estaba viendo otro proyecto que... dentro de las cosas que pasaron, que lo comentaba ayer Caro Ramos, que pasó en la Comisión de Defensa del Consumidor y también de Tecnología, para que... este es un temón. Lo que explicó Caro. Para que las empresas ofrezcan atención personalizada a los clientes, habilitando la posibilidad inmediata de hablar con un ser humano y no con un robot. El servicio está presentado el servicio de comunicación, ¿no? También. ¿Cómo? Las servidoras de servicio de comunicación, de cable, de... las teleoperadoras. Sí, de telefonía, celular. Sí. Porque bueno, es cierto, viste, vos te querés comunicar. A mí me pasó que estoy hace 2 años tratándome de suscribirme de una plataforma y no me aparece el botón de suscripción, la sigo garpando porque... Hasta digo, bueno, no sé cómo hacer. Supongo que si dejo de pagar, ahí me llamarán ellos a mí y le diré, es que me estoy tratando de suscribir. ¿La tenés en una tarjeta de crédito? La tengo suscrito en una tarjeta de crédito, de crédito.
Yo una vez pensé, dije, ¿cómo escapo de acá? Das de baja la tarjeta de crédito, cambiás el número y... Bueno, sí, yo tuve la suerte que se me venció esa tarjeta de crédito y entonces me dieron otra con otro número, entonces me empezaron a avisar, está vencido, pero en un minuto... No debería ser así, ¿no? En un minuto te llamaron. La plataforma, no sé cómo se las ingenió, que no sé si por mi nombre o qué, bueno, listo, no estoy pudiendo. Entonces te llega un momento de furia, que vos decís, a ver, ¿dónde está José Prime Video? ¿Dónde vive José Prime Video? Que quiero hablar con él para desuscribirme. No es que es un... Mandale una nota por... No se juntaba Milei con... No. Con el señor de Amazon, me confundo de CEO de empresa tecnológica. Ese Jeff Bezos, ¿no? Jeff Bezos, sí. El presidente de Amazon, él está... Pero te da una violencia arriba, que decís, ¿cómo puedo hacer para hablar con un ser humano? Ni mismo, bueno, los bancos están en el top 5 de reclamos. El tema de la falta de humano es un problema, ¿no? Uno se siente gratificado, además, cuando está detrás de algún trámite, algo llama y lo atiende un humano. Sí. No sé si les pasó, pidiendo turnos en algunos institutos médicos también, ahora todo es sin humano. Sí. Y por WhatsApp en algunos casos. Por WhatsApp. Sí. No, y lo más gracioso cuando te pide... Cada vez está más difícil. Uno va al cine. Va al cine y no hay humano. No existe. Y espérate, lo más gracioso es cuando te piden que le pongas lo que dice la orden médica. Ojalá entendiera. Ojalá te pudiera decir, mamita, ¿qué es lo que dice? Mamita sería el robot. ¿Qué es lo que me dice la orden médica? Botito. Porque no se comprende. De mil amores te digo, si me pidió la radiografía en la pierna izquierda o en la derecha, pero no se entiende. Pero bueno, es un tema. Más allá de estos casos que damos, es la problemática del mundo del trabajo y el fin del trabajo, ¿no? Antes el trabajo absorbía cantidades, es un tema que va más allá de reforma laboral, de esto y lo otro. No, pero está sino con el mundo, que se crean nuevos trabajos, desaparecen trabajos. Y todavía, es un tema. Y todavía esa inteligencia que se usa para suplantar al ser humano, bueno, es imperfecta. Entonces, claro. Pero además debiera ser una opción para que yo o avanzo con un robot, que en algunos casos está buenísimo porque te agiliza mucho, y en otros casos que pueda atenderme un ser humano. Sí, debiera ser una opción y como está explicado, que se los recomiendo, hace toda una descripción Caro Ramos de ese proyecto, porque claro, son proyectos que obviamente al lado de la ley de bases, al lado del registro de genético... Cuando hay tanta actividad en tantas comisiones... sí, no se sigue tan de cerca. No se puede seguir todos los temas al mismo tiempo, básicamente, por una cuestión de... Bueno, limitación del tiempo y espacio. Pero una iniciativa interesante. Sí, muy re interesante me pareció. Y tuvo dictamen, ¿no? Y no te sé decir esa parte. Si no lo sabes. Yo no conozco el proyecto, pero estaría bueno, obviamente, que es del sector de incumbencia de esta Comisión de Comunicaciones, pero estaría interesante que se adoptara también en otros sectores, ¿no? Sí. Bueno, y otro tema que incluye es que las empresas tienen que avisar al menos 30 días antes que se terminen las promociones. ¿Viste? Cuando vos llamas y decís, yo no tenés una promo para ofrecerme porque estoy pagando un montón por esto. Sí, bueno, te lo doy por 6 meses, la tarifa plana con 8 gigabytes y 3 facturas, 3 bizcochitos de grasa. Sí, tu promoción sigue, pero va a ser actualizado el precio. Igual sigue tu promoción con precio actualizado. Entonces, hacer la promoción no quiere decir que congelaste el precio por ese tiempo. Tuvo dictamen este proyecto de defensa del consumidor. Sí. Es un proyecto del diputado Pablo Carro y de Carolina Jutrovich, ambos de Unión por la Patria, que son los presidentes de ambas comisiones, de comunicaciones y de defensa del consumidor y derechos, el proyecto de derechos de usuario. Así que en estas dos comisiones la oposición logró que avance este proyecto que estabas comentando y que obviamente recomendamos la explicación que hizo Carolina Ramos en su cuenta de Twitter y que también lo hizo aquí en el canal. Perfecto. Bueno, y Brasla, vamos con vos. ¿Vamos ahora? Sí, eso tengo entendido. Vamos con el tema del paquete fiscal. Con el tema del paquete fiscal, particularmente con el tema de impuesto a las ganancias. ¿Cómo quedaría el proyecto? Decíamos, bueno, esto es lo que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y ahora está en debate en el Senado, todavía no pasó a la firma o pasó a la firma. No está claro qué pasa con el proyecto de ley de medidas fiscales paliativas y relevantes, llamado por todos nosotros paquete fiscal. Sí, faltan 2 firmas.
2 firmas. De 2 faltan. senadores, sí. Mónica Silva de Río Negro y Andrea Cristina de Chubut. Que el oficialismo dice van a firmar. En las próximas horas, en los próximos... significativamente 2 patagónicos que tiene que ver también con un aspecto importante. Con una aclaración, Mónica Silva había firmado, pero como se incorporaron nuevos cambios después de las negociaciones, al proyecto tiene que volver a firmarlo. Ok. Bueno, vamos a ver cómo quedan entonces las firmas. Y el detalle de, en particular, el capítulo de ganancias, que se restituye el impuesto a las ganancias para la 4ª categoría. Van a pagar aquellos que ganen más de 1.800.000 de sueldo bruto mensual, son unos 1.500.000 netos, en el caso de los que no tienen hijos menores de edad. Y más de 2.200.000 pesos brutos, lo cual sería un sueldo de bolsillo de 1.950.000 aquellos que tienen 2 hijos. En la siguiente placa tenemos que todos los pagos adicionales, horas extra, aguinaldo, viáticos de larga distancia, esto afecta por ejemplo los camioneros, zona patagónica, quedan incluidos en el cálculo del impuesto. Hay una placa más. En 2024, el mínimo no imponible y las escalas del impuesto se actualizarán discrecionalmente por el Poder Ejecutivo, según lo defina. Y ahora vamos a las últimas modificaciones. Creo que esta es la última. Y el tema para tratar de conseguir las firmas y de que esto salga, porque estaba la objeción de los senadores de la Patagonia con el tema de impuesto a las ganancias, va a haber un diferencial en la Patagonia de un 22% más suben los pisos. El piso. A partir de lo que se paga. No es una certeza que esto alcance para los votos. Exactamente. En el recinto. Alcanzó para el dictamen, hay que ver cómo se llega al recinto, porque hay muchos patagónicos que dicen el 22% no nos cambia mucho la ecuación en cuanto a lo que gana en promedio, o ganan en promedio los sectores que están pidiendo quedar afuera de la vuelta de este impuesto. Es un tema muy sensible, quizás no son tanta cantidad, pero sí son sectores muy importantes de la economía y de la política en la Patagonia, ¿no? Trabajadores petroleros, trabajadores que tienen altos ingresos. Sindicatos que tienen mucho poder y mucho peso. Sindicatos con mucho poder. De hecho, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, es el líder del sindicato petrolero de la provincia, ¿no? Sí. Entonces, hay una trama que es compleja, sobre todo con el tema del impuesto a las ganancias en la Patagonia. Vamos a ver cómo queda finalmente. Y me decía un senador de estos sectores de la Patagonia, me dice, en nuestra provincia cuando volvemos, si votamos en general, pero después en particular votamos negativo el artículo de ganancias, igual sale, no van a ver que votamos en negativo en particular, nos van a... le pasan la factura. Nos van a pasar la factura de haber votado en general el proyecto. Entonces, eso condiciona también la postura que pueden llegar a tomar estos senadores, y sigue abierto el tema, y no es una casualidad que las últimas firmas que se logran recolectar en paquete fiscal, vos lo dijiste muy bien recién, son de senadoras patagónicas. Bueno, muchachos, ya estamos sobre el final del programa. No está previsto, obviamente, que vaya a haber otra actividad en comisiones en el día de hoy. Hubo temprano esta reunión del grupo de amistad del Parlamento argentino con el de los Estados Unidos. Por eso es que tuvimos la visita del diputado Falcone. Les habíamos prometido que iba a participar del programa el diputado Fernando Iglesias, pero quedó lamentablemente en el medio de una cuestión de tránsito, así que viniendo para acá y seguramente podemos contar con él prontamente, porque siempre nos atiende y nos comenta. Es muy importante porque está presidiendo la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Ahí no solo se está debatiendo la inclusión de la Argentina a la OCDE, sino también, todas las derivaciones de lo que fue la crisis o el entredicho, las diferencias entre el presidente Javier Milei y Pedro Sánchez. De hecho, lo último que pone en su cuenta de Twitter Javier Milei justamente es en relación a
a Sánchez, bueno, seguía adelante. Seguía muy activo el tema, sí. Seguía muy activo adelante con el tema. Ahora hubo novedades en el caso de la mujer. La justicia, claro, la justicia avanzó con esto con la causa de Begoña, entonces, bueno, ahí volvió con el presidente de esa noticia. Volvió a hablar, pero ahora justo, ¿viste? Cuando lo querés mencionar, se te perdió. Porque está muy activo en Twitter, entonces pone una cosa tras de otra. Ayer se conoció el decreto real firmado por Felipe VI de retirar a la embajadora. Sí. Por el momento no hay embajadora está destituida. De España. La palabra es la destitución de la embajadora. Se llama destitución la figura. Destituida la embajadora española en Argentina, que es una decisión diplomática extrema. Extrema y no tiene antecedentes. Es la ruptura de las relaciones diplomáticas, ahora queda un encargado de negocios. Hubo llamados a consultas en 30 años, 9 veces por parte de España, y que como había sido al principio del conflicto con Argentina, pero no una medida de esta naturaleza, ¿no? Y esos llamados de consulta, cuando le preguntás a las personas vinculadas al trabajo diplomático o a la Cancillería, lo que te explican es que en relación están insertos en conflictos más bien vinculados al terrorismo, a los atentados. Bueno, en lista de llamados a consulta están los países, entre comillas, que podrían llamar este gobierno indeseable, ¿no? Que son Venezuela, Nicaragua, Irán. España también estaba analizando. Siria, de España tuvo problemas como con Argentina, con estos países en términos diplomáticos. Y Argentina está en esa triste lista ahora. Y todavía el deseo del presidente Milei de regresar a España, ¿no? Ahí también tenía esta idea de volver. El 21 de junio. Y hay que ver si desde la Cancillería española se le permite o se lo define como una persona indeseable, que no es solamente una descripción calificativa, sino que eso supone una serie de normativas, es decir, básicamente es una persona que no es bien recibida en ese suelo, ¿no? Tiene que ver con eso la figura de la indeseabilidad. Bueno, Brasla y Giorgetti, gracias. A vos, Meli. ¿Ustedes gracias, continúan acá Meli. con el Seguimos con oración. Perfecto. Entonces nosotros nos vemos mañana acá a las 12 en punto en la pantalla de TV, pero se quedan porque ya llega Horacio con este equipazo.